Cuando el estruendo de los tanques es reemplazado por un silencio denso, ¿qué sucede realmente en el corazón del poder? La historia de Nigeria ha sido, durante más de 6 largas décadas, una historia de cambios a la vista y permanencias en la sombra. Pero octubre de 2025 trajo una noche que, en apariencia, fue tranquila. No hubo explosiones, ni columnas de soldados marchando, ni el bullicio de un típico golpe de Estado. Solo una voz neutra y casi monótona se escuchó en la radio nacional, anunciando lo que se describió como una simple reestructuración militar. Sin embargo, bajo esa fachada de rutina, 16 oficiales fueron arrestados, 4 altos mandos sustituidos, y todo ocurrió sin una gota de sangre, solo envueltos en un silencio tan pesado que parecía sepultar décadas de dominio del norte sobre el ejército y la nación entera. Ese silencio, aunque aparentemente pacífico, era en realidad ensordecedor. Era el eco de una maquinaria de poder que, por décadas, había operado en la penumbra, guiando el destino de una nación con más de 200 millones de habitantes. Para entender la profundidad de lo que sucedía, basta comparar este episodio con otros momentos cruciales de la historia global, como el ascenso de los militares en Egipto a mediados del siglo pasado, o el reemplazo de la cúpula militar en Turquía durante los años 80. En ambos casos, el cambio de nombre significó, en el fondo, la continuidad de un orden donde la centralización y el control por parte de una élite militar eran la regla. Sin embargo, lo que ocurrió en Nigeria tenía un matiz único. Fue un cambio ejecutado sin armas, sin violencia y, sobre todo, sin el dramatismo habitual que acompaña a los grandes giros históricos. Durante más de 6 décadas, el norte había dibujado el mapa del poder en Nigeria, decidiendo el rumbo del país desde las sombras del ejército. Esa supremacía se sostenía sobre una compleja red de lealtades y miedos, tejida meticulosamente desde el año 1960, cuando los británicos bajaron su bandera y dejaron un país en manos de una élite preparada para asumir el control. En aquel entonces, el norte supo interpretar el momento. Comprendió que la autoridad no se consolidaba solo con leyes escritas o constituciones, sino con la construcción de mitos nacionales, el manejo de la demografía y el uso del miedo como instrumento de cohesión. Así, mientras el sur prosperaba económicamente gracias al petróleo, el norte tejía una red de poder que le permitiría dirigir los destinos de Nigeria durante generaciones. Para ilustrar la magnitud de este dominio, pensemos en el caso de Yakubu Gowon, quien tras el golpe de 1966 se convirtió en la cara visible del poder militar, mientras que la verdadera toma de decisiones se mantenía en círculos cerrados de oficiales y líderes del norte. Esta lógica se repitió con nombres como Murtala Mohammed, Ibrahim Babangida y Sani Abacha, todos ellos representantes de una tradición de control desde la sombra, donde la legitimidad provenía no del voto popular, sino del respaldo de la élite militar. Al igual que en la historia de Pakistán, donde los uniformados se convirtieron en los verdaderos árbitros de la política, en Nigeria, el ejército era mucho más que una institución de defensa. Era la columna vertebral de la nación, el hilo conductor de su devenir. Pero en octubre de 2025, Bola Ahmed Tinubu decidió alterar el equilibrio con una jugada maestra. Sin disparar un solo tiro, reconfiguró la estructura de mando del ejército, desplazando a figuras históricas del norte y colocando en su lugar a oficiales de su confianza, muchos de ellos del sur y de otras regiones tradicionalmente marginadas. Lo que algunos llamaron reforma, sus detractores nombraron purga. Quizás la historia lo defina como algo aún más profundo. El inicio de una nueva era, en la que la lógica de exclusión se disfraza de modernización. A simple vista, la ciudad no había cambiado. La bandera seguía ondeando sobre el palacio de Aso Rock, el himno resonaba en los actos oficiales y el bullicio de Lagos y Abuja continuaba como cualquier otro día. Pero bajo esa calma aparente, la estructura del poder fue rediseñada. El norte, que durante décadas había gobernado con mano invisible, perdió el control en una sola noche. Tinubu, sin recurrir a la violencia, reescribió el sentido de autoridad y dejó un silencio tan espeso
que todos supieron que algo irreversible acababa de suceder. Esta paradoja nos obliga a mirar más allá de los nombres y los rostros. ¿Puede el poder ser realmente reformado si solo cambia de dueño? ¿Representa la reforma de Tinubu el inicio de una Nigeria más justa, o es la misma lógica de exclusión con otro disfraz? Si únicamente se intercambia el rostro del poder, la ciudadanía corre el riesgo de perder la oportunidad de un cambio verdadero e inclusivo. ¿Asistimos a una transformación genuina o solo a la repetición de la historia bajo una bandera distinta? Para encontrar respuestas, repasemos episodios similares en otras naciones. En la Unión Soviética, la caída de Stalin trajo consigo la esperanza de un cambio real, pero durante décadas, la lógica del poder siguió intacta. Los nombres cambiaban, las fotografías oficiales se renovaban, pero la estructura centralizada y la represión sobrevivieron. En Chile, el paso de Augusto Pinochet a una democracia formal no eliminó de inmediato las redes de influencia de los antiguos mandos militares. Así, la pregunta sobre Nigeria adquiere aún mayor relevancia. ¿Puede una reestructuración tan silenciosa, en un país marcado por la violencia y los golpes de Estado, realmente significar un cambio profundo? Para comprender la magnitud de lo ocurrido, debemos adentrarnos en el delicado entramado de lealtades y traiciones dentro de las Fuerzas Armadas nigerianas. Durante 6 largas décadas, Nigeria no fue guiada por constituciones, sino por un mapa invisible trazado con precisión desde el norte. El poder real siempre se heredaba, nunca se ganaba. Una red de lealtades tejida desde el día en que los británicos arriaron su bandera en 1960. El norte comprendió rápido que los mitos, la demografía y el miedo podían moldear el país más allá de cualquier ley escrita. Las instituciones clave, el ejército, la policía, los servicios de inteligencia, funcionaban como patrimonio familiar, administradas por linajes que respondían al norte. No importaba el nombre del presidente. El verdadero control lo ejercían quienes daban órdenes en los cuarteles, no en el palacio presidencial. Así, cada traspaso de poder repetía la misma coreografía. El norte al mando, el sur esperando su turno. Mientras tanto, el sur, dueño de la riqueza petrolera y la energía económica, quedaba reducido a inquilino en su propia casa. Incluso cuando un presidente sureño llegaba al poder, lo hacía bajo la sombra de advertencias y condiciones impuestas por la élite del norte, obligado a moverse con cautela para no romper un equilibrio frágil y peligroso. El mito de la invencibilidad del norte se volvió dogma nacional, repetido en cada círculo de poder. No era solo una idea, sino la base sobre la que se construían miedo y lealtad, manteniendo a la mayoría en silencio. Este diseño garantizaba una estabilidad aparente, pero a costa del mérito, la innovación y cualquier atisbo de democracia real. El precio de ese orden era alto. Nigeria pagó con rezago, desigualdad y una peligrosa dependencia. En el norte, año tras año, las escuelas recibían menos recursos, las industrias se estancaban y el desempleo juvenil alimentaba la frustración. El sur, a pesar de su dinamismo económico, veía cómo los beneficios de su riqueza se diluían en contratos opacos y redes de corrupción. Romper el equilibrio significaba arriesgarlo todo. La estabilidad, sí, pero también la remota esperanza de reinventar el país desde sus cimientos. El dilema era brutal. Arriesgar el poco orden existente o desafiar una herencia de décadas con todas las incertidumbres y riesgos que eso conlleva. En este escenario, la llegada de Bola Tinubu representa una pregunta urgente. ¿Es posible desafiar ese equilibrio histórico sin desatar una nueva ola de violencia y desconfianza? Ese es el desafío que Nigeria enfrenta hoy, y que podría definir el rumbo de su futuro. Pero el ascenso de Tinubu no es solo una ruptura, es también una continuación disfrazada. ¿De verdad ha cambiado el juego? ¿O solo el jugador? Un golpe sin sangre, sin balas, pero con consecuencias irreversibles. Así fue como el poder se reescribió en una sola noche. No hubo tanques en las calles ni humo en el cielo. Solo rumores densos y un silencio de plomo que cayó sobre Abuja.
Cuando todos temían el estruendo de las armas, llegaron los papeles, las listas y la decisión final. 16 oficiales clave fueron detenidos, sin ruido ni cámaras. 4 jefes militares, reemplazados en absoluto secreto. Ni una sola bala, ni una sola explicación. Solo una nueva cadena de mando, impuesta desde el sur, por primera vez en la historia reciente de Nigeria. Antes, el ejército era el bastión intocable del norte y su seguro de poder. Pero en una sola noche, Bola Ahmed Tinubu, desde Lagos, reescribió el guión. No hubo declaraciones de emergencia, solo la voz monótona de un locutor nacional hablando de una reorganización rutinaria. Para la opinión pública, apenas un cambio administrativo. En los cuarteles, el temor a lo desconocido. Los teléfonos de los generales del norte, antes símbolo de intocabilidad, quedaron de repente en silencio absoluto. La comunidad internacional osciló entre la cautela y el respaldo. Para muchos gobiernos, la promesa de estabilidad y orden pesó más que cualquier pregunta incómoda sobre la legalidad o la transparencia. Se privilegió la imagen de modernización y control por encima del escrutinio real sobre los métodos empleados. Basta recordar cómo, tras la caída del muro de Berlín, muchas potencias occidentales aplaudieron reformas superficiales en Europa del Este, ignorando las persistencias de viejas estructuras autoritarias bajo nuevas fachadas democráticas. En Nigeria, la tentación de aplaudir la modernización sin examinar su esencia es igualmente fuerte. La narrativa oficial presentó todo como una reforma necesaria. Pero dentro de las barracas, el ambiente era de miedo, no de esperanza. La incertidumbre llenó los pasillos y los susurros reemplazaron a las órdenes abiertas. Lo que se vendió como modernización, para muchos, fue una purga silenciosa. Los oficiales desplazados, algunos de ellos con décadas de servicio, se enfrentaron a la realidad de que la lealtad al sistema no garantizaba protección. Este fenómeno recuerda a la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, donde la transición fue pacífica, pero la purga de antiguos funcionarios fue implacable, aunque carente de violencia física. El verdadero riesgo no era solo el cambio de nombres o regiones en el poder. Se jugaba la posibilidad de caer en una nueva forma de centralización, disfrazada de progreso. En nombre de la estabilidad, se podría sacrificar la libertad, la inclusión y el equilibrio de poder auténtico. Es el mismo dilema que enfrentaron países como México tras la Revolución. La centralización del poder bajo una nueva élite, que prometía modernidad, pero perpetuaba la exclusión. Nigeria despertó con el ejército más reorganizado en 6 décadas, pero también con un temor inédito, que la modernización prometida fuera solo el traslado de viejas cadenas a nuevas manos. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿se había dado un paso hacia adelante o simplemente se había girado el tablero para que otros jugaran con las mismas piezas? Pero el cambio no se detuvo en los cuarteles. Lo que sucedió después sacudió también los cimientos del poder civil. Las autopistas, los puertos y los contratos ahora son testigos de un giro radical. El sur ya no pide, exige. Donde antes solo llegaban promesas, hoy hay grúas, excavadoras y acuerdos de miles de millones. Lagos, Port Harcourt y otras ciudades sureñas ven surgir hospitales modernos, autopistas relucientes y zonas industriales que antes parecían reservadas para otros. La redistribución del poder se traduce en oportunidades reales, inversiones extranjeras, proyectos energéticos y empleos de calidad. Es influencia tangible, una victoria que se mide en cemento, acero y tasas de crecimiento. Por primera vez en varias décadas, los grandes contratos petroleros, las licitaciones públicas y las inversiones estratégicas llevan nombres del sur. Las cámaras de comercio celebran, los bancos abren sucursales y políticos locales, antes ignorados, ahora se sientan en las mesas donde se decide el futuro nacional. Ejemplos como la adjudicación de contratos para la construcción de refinerías en el delta del Níger o la inauguración de zonas francas en Lagos muestran cómo el poder económico acompaña al poder político. Este fenómeno recuerda a los años de la milagrosa modernización en Corea del Sur,
donde el desplazamiento de poder hacia Seúl trajo consigo una explosión industrial, aunque no siempre acompañada de inclusión social. Pero mientras el sur florece con recursos y protagonismo, en el norte crecen la frustración y el resentimiento. Voces críticas denuncian asedio económico, marginación y un despojo silencioso disfrazado de modernización. Los antiguos amos del poder claman que ya no se les consulta, que las decisiones se toman lejos de sus intereses y que el ejército, antes su escudo, hoy responde a otra lógica. Se sienten arrinconados, traicionados por un sistema que antes les servía y ahora parece abandonarlos. En reuniones discretas, gobernadores y líderes tribales advierten que la exclusión puede encender fuegos difíciles de apagar. La historia está llena de episodios similares. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, la redistribución del poder económico fue lenta y, en ocasiones, generó resentimientos entre las antiguas élites. En Ruanda, la inversión masiva en Kigali trajo prosperidad, pero también nuevas tensiones entre regiones. Así, Nigeria se enfrenta al reto de evitar que el éxito de unos pocos se convierta en la semilla de la discordia nacional. Tinubu, el nuevo arquitecto del poder, no solo reordena el mapa económico, también redefine las reglas. Ya no basta con tener la mayor población ni con apelar a linajes. Lo que importa es la productividad, la lealtad directa y la capacidad de adaptarse. Los nombramientos en la burocracia y el ejército incluyen cada vez más rostros del sur y de otras regiones históricamente marginadas. Pero bajo esta inclusión aparente, muchos notan que la diversidad es más simbólica que real. Los nuevos elegidos deben lealtad absoluta a la figura presidencial, no a sus comunidades ni a un ideal de equidad nacional. El centralismo resiste el paso del tiempo, disfrazado de pluralidad, pero siempre controlando desde arriba. El riesgo es evidente. Si la concentración de poder en el sur repite los errores del norte, exclusión, clientelismo, promesas rotas, Nigeria solo estaría cambiando la fachada de un sistema incapaz de compartir. El resentimiento crecerá, alimentando tensiones que ninguna autopista ni contrato podrá ocultar mucho tiempo. Lo que hoy parece una victoria para el sur podría ser, mañana, el inicio de un nuevo ciclo de desencanto nacional. ¿Puede el país aprender de su propia historia y evitar caer en los mismos vicios, solo con protagonistas distintos? Hay señales de advertencia por todas partes, pero la pregunta persiste. ¿Existe una fórmula real para una Nigeria más justa, o estamos presenciando apenas la última reinvención de un viejo patrón? La experiencia de países como Indonesia, que tras la caída de Suharto enfrentó décadas de reformas incompletas, demuestra que cambiar los nombres no siempre significa cambiar los sistemas. Mientras los nuevos beneficiarios celebran, otros se preguntan cuánto durará la estabilidad aparente. Las tensiones latentes podrían poner a prueba la cohesión nacional antes de lo que muchos imaginan. El poder que cambia de manos, pero no de esencia, jamás representa una reforma real. La centralización suele disfrazarse de eficiencia. Bajo esa máscara, el control absoluto debilita la unión social y va sembrando fracturas invisibles que tarde o temprano se convierten en abismos. Países como Venezuela han experimentado cómo la concentración de poder, aunque prometida como modernización, termina debilitando los lazos sociales y generando crisis profundas. La supuesta estabilidad tiene un precio silencioso: menos libertad, menor participación verdadera, y una ciudadanía condenada a mirar desde la barrera cómo otros deciden por ella. Es una paz impuesta, no la armonía nacida del consenso. Donde la lealtad y la obediencia pesan más que las instituciones, el sistema se vuelve impredecible y arbitrario. Basta recordar cómo, en Nigeria, durante largas décadas, la supervivencia política dependía de los contactos más que del servicio al pueblo. Cuando el destino nacional se ata a los caprichos del día, todos viven bajo la amenaza constante de perderlo todo sin previo aviso. El progreso auténtico, aquel que resiste al tiempo y a los cambios de líder, solo es posible si existen árbitros imparciales, no jugadores que adaptan las reglas a su conveniencia. Sin instituciones fuertes, cualquier intento de reforma es apenas una pausa antes del próximo ciclo de concentración. Aceptar que el poder solo cambie de rostro, sin alterar su lógica,
es el mayor riesgo: desperdiciar la oportunidad de una transformación genuina. Así, solo renovamos la foto oficial, mientras el apetito del sistema permanece intacto. La pregunta clave se vuelve urgente. ¿Nigeria realmente avanza hacia una transformación profunda o solo representa la misma obra con actores diferentes? Las señales de cambio pueden ser engañosas. Para saber si hay verdadera transformación, debemos mirar más allá de los discursos y observar la estructura real del poder. La prueba definitiva de cualquier reforma no es quién ocupa el poder hoy, sino quién gana realmente cuando se apaga el bullicio y solo habla el paso del tiempo. Durante muchas décadas, el poder en Nigeria se disfrazó de transición, pero solo fue una rotación silenciosa. Nuevas manos, mismas reglas, idénticas exclusiones. Ahora, la llamada reforma es aclamada por algunos como un avance, pero si miramos de cerca, es tan solo otro giro en el ciclo de redistribución. Caras distintas, pero una lógica de control inalterada. La cuestión clave no es si el norte o el sur gobiernan, sino si el sistema responde a la mayoría o perpetúa una élite que perfecciona su dominio bajo banderas renovadas. ¿De qué sirve el cambio si la ciudadanía sigue siendo espectadora y no protagonista de su propio futuro? El precio del silencio, de aceptar reformas solo en apariencia, es demasiado alto. Se juega el destino de toda la nación. La estabilidad, el acceso justo a oportunidades y el bienestar de millones de nigerianos dependen de no conformarnos con las apariencias. Lo que está en riesgo no es únicamente la presidencia o el apellido de un general, sino la posibilidad de instituciones que respondan por fin a la gente y no a intereses ocultos. Por eso, la verdadera reforma debe medirse en justicia, transparencia y vidas dignas, no en equilibrios de poder regional. Es hora de rechazar el silencio y exigir sistemas que sirvan a todos, de norte a sur, y que, de una vez, rompan la cadena de dependencia y exclusión. Si el poder fue capaz de cambiar de manos sin derramar una sola gota de sangre, ¿por qué no habría de transformarse el sistema si la sociedad lo exige con fuerza? El desafío es dejar de ser testigos mudos y convertirnos en actores de una transformación que, esta vez, sí sea genuina. Pero ¿cómo lograrlo? Existen pasos concretos que pueden marcar la diferencia. Primero, fortalecer las instituciones independientes, como el Poder Judicial y los organismos de fiscalización. Segundo, garantizar la transparencia en los nombramientos militares y civiles, estableciendo criterios claros de mérito y representación equitativa. Tercero, fomentar el diálogo nacional, permitiendo que todas las voces, del norte, del sur, de las minorías étnicas y religiosas, sean escuchadas en la toma de decisiones. Cuarto, invertir en educación y desarrollo regional, evitando que la concentración de recursos profundice las divisiones históricas. Quinto, promover leyes que limiten la permanencia prolongada de funcionarios en cargos clave, para evitar la creación de nuevas élites inamovibles. Sexto, crear mecanismos ciudadanos de vigilancia y denuncia, de modo que el ejercicio del poder esté siempre bajo escrutinio público. En definitiva, la lección de Nigeria es universal. Solo hay reforma cuando la sociedad participa, exige y sostiene el cambio a lo largo del tiempo. La historia demuestra que los sistemas centralizados pueden parecer estables, pero su fragilidad se revela cuando los excluidos alzan la voz. La verdadera transformación no depende de una noche silenciosa, sino de la construcción diaria de instituciones fuertes y justas. Así, cuando el estruendo de los tanques es reemplazado por el silencio, la pregunta no es quién está al mando, sino cómo se construye el poder. Y esa respuesta solo puede darla una ciudadanía despierta, activa y decidida a no conformarse con las apariencias. La deuda de la pregunta queda, ahora sí, elegantemente cerrada. El verdadero cambio nunca ocurre en silencio absoluto. Sucede cuando una sociedad se atreve a mirar más allá del miedo, a exigir justicia y a construir, día tras día, la nación que merece. Así, el silencio de una noche puede ser el preludio no de una purga, sino de una auténtica revolución democrática.